Bueno, buenos días jóvenes. Vamos a dar inicio al reforzamiento del Aprendo Ciencia y Tecnología en Casa, semana 24. Esta experiencia de aprendizaje es la número 19, titulada Iniciamos nuestro aprendizaje integrador. Fortalecemos la convivencia en el hogar mediante la solución de conflictos y conocemos cómo nuestro sistema nervioso procesa las emociones que generan los conflictos. Parte 1. Esta clase está dirigida para los estudiantes del nivel secundaria. Pero nos preguntamos, ¿qué parte del sistema nervioso interviene en una respuesta de lucha o huida? ¿Qué es el sistema nervioso? ¿Qué son los estímulos internos? Muy bien, jóvenes, ustedes han participado enviando sus respuestas en el WhatsApp después de emitida la clase. Ahora vamos a detallar el propósito de la enseñanza-aprendizaje. El día de hoy vamos a desarrollar la competencia Explica el mundo físico basándose en los conocimientos sobre los seres vivos. La capacidad que queremos desarrollar es comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos. A través de esta clase buscamos que expliques cuáles son las funciones principales del sistema nervioso y cómo responden a los estímulos externos. Pero este reto de la clase ustedes nosotros lo vamos a evidenciar a través de sus aprendizajes, porque van a elaborar un texto escrito en el que explican las funciones principales del sistema nervioso y cómo responde a los estímulos. Ya saben, jóvenes, que de estas evidencias que ustedes envían tienen que tener en cuenta los criterios que deben utilizar el conocimiento científico, emplear las evidencias científicas para su explicación y utilizar frases con sentido completo a las ideas científicas. En esta sesión lo que pretendemos es que los estudiantes expliquen las funciones principales del sistema nervioso y cómo responde a los estímulos. Para ello, el propósito de la clase es explica cuáles son las funciones principales del sistema nervioso y cómo responde a los estímulos. Muy bien, jóvenes, ahora después de haber escuchado la parte de la planificación, vamos a revisar la teoría, lo que nos dicen los científicos, las bases teóricas acerca de este tema. Y empezamos con el ejemplo. Nos imaginamos que estamos caminando por la calle y de pronto un can nos ataca. En una situación como podemos ver en la imagen, nuestras pupilas se dilatan, sudamos frío, nuestra boca se seca, nos asustamos, el corazón se acelera y su respiración se agita, ¿no? Es la sensación de miedo. Esta sensación de las cuales quizás ni siquiera nos percatamos, pero siempre va a estar bajo el control de la adrenalina, una de las principales hormonas que se liberan en nuestro cuerpo cuando estamos en alerta. Se aumenta la producción debido a los sucesos. Entonces, para ello, paralelamente, el organismo pone en marcha otros mecanismos, como la disminución de la actividad digestiva, a fin que toda la energía se centre en el problema. Cuando nosotros estamos en una situación de emergencia, nuestro cuerpo va a ser capaz de hacer cosas que cuando en estado normal no lo podemos hacer. Todos estos mecanismos los ha diseñado el organismo a lo largo de su evolución, teniendo en cuenta la solución que se busca a las situaciones.
Como podemos ver también en la imagen, un animal le está ladrando a una persona, la persona se asusta, sus órganos de los sentidos oyen el ladrido, está en sistema de alerta. ¿Qué sistema se está funcionando? El oído, ¿qué más? La visión. Manda la información al sistema nervioso, lo procesa y ordena realizar una respuesta. Y esta respuesta puede decir que si el animal te va a morder, la persona huye, se escapa. Entonces hay una acción y una respuesta. El aparato locomotor, los huesos, los músculos son los que van a dar esa respuesta, ¿no? Muy bien. El sistema nervioso es el conjunto de células encargadas de recibir algún tipo de estímulos para interpretarlo y emitir una reacción. Si yo escucho música, voy a querer bailar. Si una pelota nos cae, nos duele, ¿no? Si con una aguja te hincas la piel, tu cerebro te ordena que te duela, ¿no? El sistema nervioso es una red compleja de nervios y las células que llevan mensajes y desde el cerebro a la cédula espinal, a las diversas partes del cuerpo. ¿Quién va a ser? El sistema nervioso incluye el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Ojo, acuérdense siempre, sistema nervioso, hablamos del central y el periférico. El sistema nervioso es parte de nuestro cuerpo y nos ayuda a percibir, comprender, responder al mundo que nos está rodeando. También envía, recibe e interpreta la información de todas las partes de nuestro cuerpo. De hecho, el sistema nervioso monitorea y coordina las acciones voluntarias, como caminar y qué decidimos hacer en forma consciente. Y también va a controlar y monitorear las actividades involuntarias, como respirar o los procesos de la digestión. El sistema nervioso es parte de nuestro cuerpo y sirve para responder a los estímulos a través de la información que captamos del medio, y esta información se va a transmitir a través de las neuronas. El sistema nervioso monitorea y coordina tanto las acciones voluntarias como las involuntarias. Funciones del sistema nervioso: transmitir impulsos, interpretar los estímulos y elaborar respuestas. A un estímulo va a haber una respuesta. ¿Qué más? Realizar funciones cerebrales superiores. ¿Y cuáles son los elementos de la coordinación nerviosa? Tenemos el sistema receptor, que está por los 5 sentidos, el conductor, que está el sistema nervioso y el de evaluación y el vegetativo, y el efector, sistema efector, que está compuesto por el sistema endocrino, esquelético, sistema articular y el sistema muscular. Muy bien, ahora vamos a ver las neuronas. Las neuronas son las células que forman el sistema nervioso y tienen partes como dendrita, núcleo y axón. Las neuronas son células nerviosas que constituyen el tejido nervioso de la cual está hecho el sistema. Trabajan a través de una combinación de actividades químicas y eléctricas, permitiendo la transmisión de señales en nuestro cuerpo. Pero ¿quién es la unidad básica del sistema nervioso? Las neuronas. Son el medio de comunicación que usa el sistema nervioso. Las neuronas son las células especializadas
que constituyen todo el tejido nervioso y trabajan a través de una combinación de actividades químicas y eléctricas. Existen tipos de neuronas: neurona unipolar, bipolar, multipolar. También existen, según su función, las neuronas aferentes, sensoriales, eferentes, motoras o las neuronas intercalares. ¿Cómo se llama la sustancia de la sinapsis neuronal? Como pueden ver, ahí tienen a la materia gris, cómo está formada una neurona. Sinapsis. El sistema nervioso es uno de los elementos más importantes para nuestra existencia y supervivencia, ya que permite la gestión, organización y funcionamiento de los sistemas corporales. Entonces la sinapsis va a ser la unión entre neurona y neurona. Cuando se juntan, se van a transmitir los mensajes, y esa acción de juntarse se le llama sinapsis. El sistema nervioso central es una estructura biológica que solo se encuentra en los animales. El sistema nervioso central está constituido por el encéfalo y la médula espinal. Están protegidos por envolturas óseas que son el cráneo y la columna vertebral. Dentro de la columna vertebral se encuentra la médula espinal y se encargan de percibir estímulos procedentes del mundo exterior. El cerebro está alojado y protegido por el cráneo, y la médula espinal fluye desde la parte posterior del cerebro en el centro de la columna, deteniéndose en la región lumbar. El cerebro y la médula espinal están ambos alojados dentro de una membrana. Estas membranas son llamadas meninges, y tenemos el lóbulo de frontal, parietal, occipital. Abajo el cerebelo y el bulbo raquídeo, ¿no? También tenemos el cerebro y sus funciones. Ahí, como pueden observar, por lóbulos, el lóbulo temporal del habla, de la vista. Por eso dicen: no te golpees la parte de atrás, te puedes quedar inválido. El encéfalo está formado por el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. El cerebro controla los actos voluntarios y el habla. El cerebelo es el encargado de controlar los movimientos y el equilibrio, y el bulbo raquídeo controla los órganos del cuerpo, como el corazón. Bien, ahora pasamos a la médula espinal. Es una prolongación cilíndrica del encéfalo que lo comunica con el resto del cuerpo. En la médula espinal tenemos los nervios cervicales, dorsales, lumbares, sacros y el nervio coxis. El sistema nervioso central tiene las siguientes funciones: regula el funcionamiento de los órganos y aparatos del cuerpo, percibe los estímulos que provienen del mundo exterior, procesan y transmiten la información transmiten una respuesta, y realiza también los procesos cognitivos. El sistema nervioso periférico está formado por todos los nervios que parten del sistema nervioso central y cada vez más se va ramificando hacia todo el cuerpo. Como por ejemplo, ¿qué pasa cuando dos personas se van a abrazar? ¿Qué pasa cuando se abrazan? El sistema nervioso central y el periférico. Todo empieza en el sistema nervioso periférico. Los nervios sensitivos de la piel de la persona que recibe el abrazo envían una señal al encéfalo a través de la médula.
el cerebro lo ejecuta y una respuesta enviada a través de la médula hasta los músculos, la persona que recibe el mensaje abraza a su compañero. O sea, yo abrazo y también me van a abrazar, ¿no? Cuando voy a abrazar, se estimula el nervio vago, desciende las hormonas a la presión arterial y consigue que el cerebro libere la dopamina, que es la hormona del placer. O sea, el abrazar me va a dar la dopamina, la hormona del placer, libera oxitocina, que es la hormona del placer, y reduce el cortisol en la sangre, que es el estrés. Por eso dicen que la abrazoterapia es muy importante para la salud. El sistema nervioso periférico se divide en somático y autónomo. El nervioso periférico somático se encarga de la información del tipo sensorial y motora, mientras que el sistema nervioso periférico autónomo es responsable del control de las funciones involuntarias del cuerpo. Funciones del sistema nervioso periférico. Las funciones son la de conexión y relación entre el cerebro y la médula ósea con el resto del cuerpo. Posibilita que el cerebro y la médula envíen y reciban información. Este sistema nervioso periférico permite la activación de la musculatura. El sistema nervioso periférico cumple un rol básico, asegurando el mantenimiento de unas condiciones internas. De él depende el control de la respiración, la digestión, la salivación. Cuando hay una alerta, hay una emergencia, hay una situación de alarma en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, el sistema nervioso periférico es aquel que te va a dar la respuesta de huida o lucha, que también dependen de este sistema. Prepara y moviliza el cuerpo para responder de manera rápida ante situaciones de peligro o amenaza. Entonces muchos en la mañana me contestaban por el WhatsApp el cerebro, el sistema nervioso central. Pero jóvenes, aquel que se activa es el sistema nervioso periférico cuando estamos frente a situaciones de peligro o amenaza. Nuestro cuerpo libera la dopamina. Gracias a él se transmite información acerca del entorno al cerebro, y el sistema nervioso periférico no son capaces de tomar decisiones, pero sin su transmisión del cerebro, este no podría elaborar la respuesta. Es así también como tenemos los nervios raquídeos, donde está compuesto por el cerebro, el cerebelo, la columna vertebral. Y esta columna vertebral tiene nervios de la médula espinal, tiene nervios. Los nervios cervicales, que son 8, los nervios dorsales, que son 12, los nervios lumbares, 5, los nervios sacros, 5, y el nervio coxígeo es 1. Además que tenemos los plexos. También tenemos que el sistema nervioso vegetativo está compuesto por el sistema parasimpático y el sistema simpático. Entonces, en este cuadro podemos observar el órgano. El corazón, el simpático, acelera los latidos. El parasimpático disminuye, retarda los latidos. Los vasos sanguíneos, el simpático acelera su constricción y el parasimpático acelera su dilatación. Los bronquios, acción del simpático, la dilatación. Los bronquios
El parasimpático estimula la contrición. Y así sucesivamente, cada uno de ellos tiene su causa-efecto. Cuando nosotros recibimos o percibimos un estímulo, sucede lo siguiente. La información sensorial es recibida por el sistema nervioso periférico y procesada por neuronas y sinapsis sensoriales. Mientras que el procesamiento sensorial comienza con la traducción, que consiste en la conversión de la energía dentro de un potencial nervioso. Existen distintos tipos de receptores sensoriales, como son los mecanoreceptores, los quimioreceptores y los fotoreceptores. Los sistemas sensoriales reciben información del ambiente y la transmiten al sistema nervioso central. El sistema nervioso también recibe información desde el interior del cuerpo y la usa en la regulación de la homeostasis del organismo. El sistema nervioso humano percibe estímulos externos, que es recogido por los órganos de los sentidos. Percibe estímulos internos, que es recogido y producido por el sistema nervioso periférico. Ellos, los sentidos, envían la información. Y ahora viene el sistema nervioso que da respuesta. Puede ser voluntarias o involuntarias, que se originan en el sistema nervioso central. Se originan en la médula y en la médula espinal. Muy bien, jóvenes, ahora vamos a aplicar nuestro aprendizaje a través de las situaciones rotadoras. Para eso, como ya habíamos mencionado, el reto de la clase es que explica cuáles son las funciones principales del sistema nervioso y cómo responde a los estímulos externos. Para ello, debemos primero tomar apuntes, apuntar en un cuadro un listado de sensaciones, hacer un segundo cuadro con información que se te permita tener un resumen acerca del sistema nervioso. Vamos a contestar a las preguntas. ¿Cuáles son los elementos de coordinación nerviosa? ¿Cuáles son los tipos de neurona por su función? Elabora un cuadro sinóptico sobre los sistemas nerviosos de los animales e invertebrados. 5. El motivo por el cual la parálisis del brazo derecho identifica que hay una lesión en el hemisferio izquierdo. La razón por la que una persona con el cerebro destruido puede seguir respirando, haciendo su digestión, circulando su sangre y excretándolo, ¿no? Entonces ustedes van a explicar ahí con sus propias palabras, utilizando el conocimiento científico. También van a elaborar un cuadro en la cual tienen el órgano y su función. Su función en el sistema simpático, su función en el sistema parasimpático. La pupila, su función en el simpático, su función en el parasimpático. Y así sucesivamente van completando la tabla. Elaborar un cuadro en el que hagas un listado de las sensaciones más fuertes que hayas tenido y los órganos de tu cuerpo que la hayas sentido con mayor intensidad. Por ejemplo, un golpe sentimos en la piel. Ahora van a elaborar un segundo cuadro con información donde se les permita tener un resumen del sistema nervioso y sus aplicaciones, ¿no? Sistema nervioso, división, que sí, en cuánto se está dividido y cuáles son sus funciones. El sistema nervioso central, tenemos el encéfalo y la médula espinal, colocamos sus funciones y así sucesivamente. Bien, ahora como hemos venido escuchando a lo largo de la clase, ¿qué
sucede en la imagen? ¿Qué está haciendo la persona que va a ser mordida? Entonces contestan a la pregunta, ¿qué parte del sistema nervioso interviene en una respuesta de lucha o de huida? Acuérdense que tienen que aplicar el conocimiento científico para dar una explicación. Muy bien, jóvenes, estamos ya llegando a la parte final, la metacognición. Ustedes van a contestar a las 4 preguntas que se les está dando acerca del tema en estudio. Después que terminan, le capturan fotos con su celular y le envían al WhatsApp de grupo de su aula para poder evaluar, valorar y para poder darle un feedback a través de la mejoría en su enseñanza. Después que se emite en la clase, realiza una serie de preguntas, las cuales lo concertan por WhatsApp según el horario que nos han dado. Jóvenes, escuchen bien, ¿eh? El video de la clase, ¿no?, es este, y ahora ustedes contestan a las situaciones rotadoras, después envían sus evidencias de aprendizaje a través de imágenes y le envían por el WhatsApp. No se olviden también de enviar su nombre y también se les está dando la bibliografía. No se olviden, jóvenes, que estas actividades lo deben de presentar el viernes a las 9 de la mañana. Muchas gracias por su atención.